días, pues gracias por recibirnos en este programa de Tecate Relatos y Memorias, en este sábado. Agradecer nuevamente a California Medios, como todos los fines de semana, como todos los sábados, a ustedes que nos permite, que nos sintoniza. Y bueno, les damos la bienvenida, profe, don Emilio, buenos días. Y nuevamente Ileana, gracias al rating que subió hace 2 semanas, pues ya está aquí con nosotros nuevamente, ¿no? Ileana, nuevamente bienvenida. Gracias. Y bueno, pues ya sabes que ojalá no sea la última vez que te invitamos, ¿no? Bien. En esta ocasión vamos a hablar de la Constitución de 1917. Recordemos que acaba de pasar la conmemoración el 5 de febrero. Entonces hablaremos un poco sobre eso, un poco sobre qué fue la Constitución y bueno, unos pocos antecedentes que aquí Ileana nos hablará sobre la del 57 y bueno, estas similitudes, un tanto diferencias con la del 17 y bueno, algunas otras información que traemos para ustedes, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les parece si iniciamos? Yo quiero agregar lo siguiente, también gracias a estos jóvenes que semana a semana nos hacen el favor de estar tras cámaras y es posible llevar adelante estos programas, Rubén y nuestros amigos aquí, que cada 8 días están con nosotros firmemente. Así es, y bueno, también comentar que me es grato darme cuenta que parece que ya nos ve más gente, don Emilio. Eso siempre es bueno saberlo. Ya que no sea nada más la familia, sino que uno que otro ahí ya también lo sintoniza de vez en cuando. Era nuestro público que nos... Muy bien. Bueno, pues iniciamos. Es interesante hablar, y lo comentábamos antes de iniciar el programa, que algunos historiadores, sobre todo los que han dedicado más a la divulgación, han mencionado, bueno, me tocó escuchar en alguna ocasión a Alejandro Rosas, historiador de la Ciudad de México, reconocido y que se ha dedicado más a la divulgación, que él hablaba justamente cuando hablaban de este tema, que en el caso de México cuando inició o cuando llegó, digamos, el positivismo a México, con Gabino Barreda, lo decíamos, se intentó sobreponer o implantar la ciencia por encima de la religión. Entonces, dentro de este esfuerzo por lograrlo, se intentó también cambiar las fiestas religiosas o los santorales o como lo queramos llamar por fechas cívicas, ¿no? Y este es un caso de la Constitución y que se aprovechó en el 57 previamente y que bueno, ya en el 17 fue abiertamente, como se hizo ya justamente el 5 de febrero, para suplantar una fecha que era importante en el santoral, que ahora quizá ya no es tan importante para los católicos, ¿no? Que pasó al olvido, pero que en ese momento, cuando se pone la Constitución del 17, pues era muy importante esa fecha, que era la de San Felipe de Jesús, que decíamos que fue el primer mártir mexicano o un mártir mexicano que murió en Filipinas, ¿no? Evangelizando. Entonces, bueno, era este esfuerzo que tenía el gobierno mexicano por, ¿qué diríamos? Por hacer cívico o tener efemérides cívicas, así es, ¿no? Entonces, bueno, y nos comentaba también Ileana antes de iniciar, bueno, pues trabajo, investigación que realicé un poquito antes de terminar el programa sobre estas diferencias, similitudes, bueno, diferencias un poco entre la del 57 y la de 1917, ¿no, Ileana? Okay. Pues un poquito de información para entrar para el tema, ¿no? Pues el 5 de febrero que se celebra, ¿no? El Día de la Constitución de 1917, pero también como lo mencionabas, ¿no? La Constitución de 1857, entonces se dice que se celebran 2 constituciones, la del 57, de 1857, que pues ya se cumplen 159 años de haber sido promulgada, y la de 1917, que pues ha tenido bastantes cambios y que bastantes cambios, y pues va a cumplir 99 años, o que cumplió 99 años. Sí, eso es importante porque seguramente ya empezarán los festejos, bueno, la planeación, la programación del próximo año, pues el centenario, ¿no? Entonces seguramente habrá bastantes actividades en este mes, digamos dentro de un año, bastantes actividades referentes a
conmemorar el siglo, el aniversario, el centenario de la Constitución, ¿no? De la Constitución, esperando que haya algún tipo de evento cívico importante, ¿no? Que sí, no pasara de largo. Que yo supongo que sí va a haber. Yo confío en, si no en el gobierno, si en los juristas, que no lo pasarán por alto, ¿no? Okay. Y pasando un poquito a estas dos comparaciones, ¿no? En las constituciones, también nos habla que estas dos constituciones, tanto del 57 como del 17, las constituciones se promulgaron después del derrocamiento de dos dictaduras. Estamos hablando de la de López de Santa Anna y la segunda de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, así es. Entonces, se dice, ¿no? Las constituciones obviamente no trajeron paz al promulgarse, ¿no? Pero pues trajeron una victoria años posteriores, ¿no? Con las constituciones. Así es. En este caso, lo que, bueno, se ha dicho que en el caso de la del 17 es una constitución, pues yo no sé si la palabra correcta sea decir completa o muy completa, que en su momento fue un tanto, digamos, visionaria, tal vez sea la palabra, lo desconozco, pensando en que abarcó, por ejemplo, la protección o las cuestiones del trabajo, o sea, abarcó varios rubros o muchos apartados, secciones, que en verdad es una constitución para su momento que estaba muy complementada, ¿no? muy bien pensada, y que bueno, no podemos con esto dejar de mencionar que esto pues fue en el periodo de Carranza, ¿no? De Venustiano Carranza, sí. Cuando justamente pues estaba la revolución allá a mitad de todo lo que daba, ¿no? Entonces justamente por el derrocamiento de Porfirio Díaz, como dice Iliana, y como también estaban las fracciones, es decir, lo hemos mencionado en otros programas en donde el pensar que todos los revolucionarios eran amigos, pues resulta que no es cierto, ¿no? Cada quien trae diferentes, ¿no? Ideales. Y que de alguna manera esos diferentes ideales, digamos, se plasmaron en esta Constitución del 17, ¿no? Aquellos que pugnaban por la cuestión laboral, aquellos que pugnaban por la cuestión agraria, los que la libertad de expresión, con esto de los Flores Magón, ¿no? La misma educación, entonces sí, de alguna manera en la convención lograron, o los constitucionalistas que le llaman, lograron captar todas estas, o meter dentro de la Constitución todas estas inquietudes que estaban dentro de los que formaban parte o estaban colaborando en la revolución, estaban dentro de la revolución, ¿no? Entonces, por eso es que se plasma, y bueno, quedó esto que pues muchos quizá no la conocemos ni completa, pero que por lo menos es la que nos rige hasta la actualidad, como dice también, con muchas reformas, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Pero ahí es donde se empieza digamos a tener o a mantener, pues ya van casi 100 años una misma constitución que es la que nos rige, ¿no? Que igual en algún momento mencionaban que pues era bueno a lo mejor ya pensar en una nueva, rehacerla, etcétera, ¿no? Pero que a la fecha, bueno, sigue funcionando, ¿no? Muy bien. ¿Qué más, Ileana, nos decías de...? Otra de las cuestiones que también hablaba como de estas diferencias o similitudes, nos habla que estas dos constituciones son las posiciones de ambos vencedores, ¿no? Estamos hablando del 57, la de los liberales, y la de 1917, la de los revolucionarios, que ahorita mencionabas, ¿no? Que la constitución del 17 pues es como la idea de todas estas de las personas que representaban diferentes como facciones o ideales de alguna forma, ¿no? Ricardo, pues buenas tardes, buenas noches, gracias por recibirnos aquí en tu oficina. Como te mencionábamos, pues bueno, era hablar un poco sobre la Constitución de 1917 y básicamente, bueno, tú como primera carrera contador y ahora abogado, dijimos, pues aquí recurrimos pues un amigo, ¿no? Que nos hable sobre esta cuestión, y básicamente la inquietud es ver, estamos celebrando el 100 aniversario, el 99 aniversario de la Constitución del 17, y ver, bueno, qué es lo que hay de esa Constitución del 17 a la fecha que estamos conmemorando, qué es lo que queda de ella, o todavía sigue, la esencia sigue igual, o si ya ha habido grandes modificaciones que prácticamente queda solamente un vestigio de aquel 17 que se promulgó. Bueno, como sabrás, hubo, podemos decir, 3 artículos
controversiales que vienen desde la Constitución de 1859, que básicamente fueron las leyes de reforma que impulsó el licenciado Benito Juárez. Hay que recordar como un dato importante que en 1812 nos regíamos por la constitución de las colonias, cuando todavía no logramos la independencia que España tenía para todas sus colonias en el mundo, y que esa constitución estuvo rigiendo en esa época, hasta que logramos la independencia en 1821. Pues ya en 1824 tenemos de los primeros documentos históricos ya como país independiente, y desde su origen hubo 3 artículos pues que fueron controversia a partir de entonces en nuestra historia de México, y en especial de nuestra Constitución. El artículo 3, que nos habla de la educación laica, gratuita y obligatoria. El artículo 24, que en 1824 decía textualmente que la única religión permitida era la católica. Y después con las leyes de reforma se dice que el mexicano tiene libertad de culto, y eso fue un gran problema. El 130 también, ese artículo pues establece el control de las iglesias en México, y esto causó mucha inconformidad en el Estado confesional. Y en 1917 estas fuerzas lucharon porque esos artículos volvieran a su estado de origen, donde permanecía la educación confesional. Pero al ser refrendados otra vez por el constituyente en 1917, pues eso provocó el tema de la guerra cristera de 1926 a 1929, una guerra civil interna que pues no abundaríamos para efectos de no desviarnos del propósito de tu pregunta. Y a través de 1917 pues ha habido múltiples reformas. El artículo 3 sigue conservando la cuestión laica. Sin embargo, ha habido intentos por volverla a abrir, y sobre todo hubo intentos en los 2 periodos presidenciales de un partido de oposición como fue el partido Acción Nacional. El 24 afortunadamente permanece intacto la libertad de creencia, la libertad de culto, y el 130 tuvo una reforma importante con el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Se modificó la ley de culto público y de asociaciones religiosas, y ahí hubo un pequeño cambio. Se le permitió el voto a los ministros de culto, pero a cambio de eso muy hábilmente se metió a que todas las asociaciones religiosas que tuvieron ya que constituirse bajo esa figura y abandonar la figura legal de la asociación civil, pues quedó la puerta abierta para ser fiscalizadas por el gobierno el pago de impuestos, que en la práctica no se ha llevado a que los paguen, pero en tiempos recientes se vuelve a tocar el tema de que el SAT, con la agresividad que ahora tiene, pretende hacer efectivo esa obligación de tributar también de las asociaciones religiosas. Y ahí ha habido otros artículos que han venido teniendo evolución, como el artículo 16,
que es un artículo muy importante, pero es el artículo que contempla la garantía de debida fundamentación y motivación, los derechos de todo detenido, de todo inculpado, de todo ciudadano. Y otra reforma importante es la del 18 de junio del 2008, que incluye, aparte del 16, el artículo 19, 20 y 21 de la Constitución, y que, aunque se reformó en 2008, se programó que entrara en 2015 y 2016 para que haya un cambio del sistema inquisitorio penal, que es todo ese sistema de papel que traíamos, de que todos los juicios penales, las investigaciones, todo es documentos escritos y nos lleva a tener expedientes grandísimos de varios tomos. Y ahora, en noviembre pasado, ya vimos ese cambio en Tecate y en el estado. Faltan algunas secciones como Tijuana y creo Ensenada, de que entre totalmente el sistema acusatorio adversarial, que es el conocido como los juicios orales, y que nos va a llevar un tanto a la desaparición de tanto papel, y estamos emulando un poco el sistema penal de Estados Unidos, de que tenemos una corte donde todo es palabra, es capacidad del abogado de argumentación oral, etc. Y aunque hay cuestiones de quienes no están de acuerdo, yo considero que es un avance, que es nuevo, que va a exigir más capacidad a quienes litigamos, y esa parte siento que va bien. El artículo 27, pues sabemos que también en el Salinato tuvo una apertura y control en cuanto al tema de los ejidatarios, de todo lo que es propiedad de la nación, y el 28, que habla de la Rectoría del Estado, en tesis actuales de jurisprudencia, se le está dando un tanto a las dependencias como la CFE y las que manejan actividades económicas precisas, a que tengan un tanto de autonomía. Podríamos ir en legislar ciertos reglamentos de la materia, y pues que ya hay opiniones a favor y en contra. Los que dicen pues que estamos entregando el país, que estamos entregando sectores energéticos, sobre todo el tema del petróleo. Yo pienso que sí hay cierto de eso, pero si tú me dijeras, que como ya me lo preguntaste, qué tanto queda de la Constitución, creo que queda bastante de su esencia. Ha tenido cambios buenos y malos. Hay quienes han llegado a decir que llegaron a sostener que necesitábamos una Constitución nueva, completa, y yo soy de la idea de que no, que se puede ir perfeccionando a través del tiempo. Hay otra reforma muy importante, que esa yo la pongo del lado de las grandes reformas muy benéficas y a favor de los ciudadanos. Esas reformas se dieron el 6 y el 10 de junio del año 2011. En ellas se establecieron el tema de los derechos humanos, que ha sido trascendental. La obligación del Estado mexicano de cumplir convenios internacionales donde haya derechos humanos y jalarlos al beneficio del particular. Es decir,
un juez con esa reforma, si hay una ley, una norma inconstitucional, puede desatenderla en aras de que es contraria ya sea a una garantía contemplada en la Constitución o en una garantía que le da un beneficio a un ciudadano y que está contemplada en un convenio internacional y que es considerado un derecho humano. Puede desaplicarla. Entonces, eso es ya un derecho de avanzada. El tema central es los derechos humanos del hombre, que son inalienables, irrenunciables. Y también otro asunto que tuvo muy bueno es la cuestión de, antes, por ejemplo, la autoridad tenía que hacer un acto, ejecutarlo para poder ir a solicitar un amparo con su suspensión y todos los beneficios que tiene esa institución jurídica. Y ahora se incluyeron los actos de omisión. Vamos a poner un ejemplo: el Ministerio Público tiene una averiguación previa del sistema viejo o las que vaya a tener a partir del nuevo, pero vamos a hablar de las que se quedaron del sistema viejo pendientes de desahogar. Es muy común que ahí se queden, que pasen meses, que pasen años. Entonces yo puedo ir a solicitar un amparo y decirle al juez federal que no se me ha administrado justicia por tanto tiempo, debiendo ser esta expedita, completa e imparcial, y puedo conseguir la protección de la justicia federal, y el juez ordena a esa persona que concluya le da un plazo. Ya tuve un caso de 15 días para que concluya la investigación y se pronuncie al respecto si va a consignar o no va a consignar, y ya dejas de tener en estado de incertidumbre a esa persona que fue en busca de justicia. Lo puedes aplicar para una autoridad administrativa, fiscal. Es muy común en las aduanas que hay ese tipo de problemas, en cualquier dependencia, un funcionario público, etcétera, que no haga, que omita hacer su trabajo. Esos actos de omisión ya se convirtieron en actos reclamables en materia de amparo. Y esto lo digo un gran avance, porque antes había que esperar a ver hasta cuándo se le antojaba cumplir con la obligación que la ley le daba. Por eso esa reforma es de suma trascendencia. Muy bien, Ricardo. Bueno, pues te agradecemos que nos hayas comentado, bueno, así un panorama rápido sobre algunas de las reformas que ha tenido, y sobre todo esta creo que la más importante, bueno, no la más importante, pero para nosotros los ciudadanos una que tenemos que tener en cuenta es esto que mencionaba sobre los derechos humanos, en donde ahora los convenios internacionales pues pueden tomar una parte central y medular en la hora de impartir justicia en México, ¿no? Correcto. Bueno, pues te agradecemos nuevamente que nos hayas abierto las puertas aquí de tu oficina, y pues seguramente que después vendremos otra vez a preguntarte sobre otro tema que tenemos ahí pendiente, ¿no? Bueno, con gusto. Gracias. ¿Cuánto tiempo le queda? Sí, en este caso veríamos que en el caso de la de 1917, la Constitución de 1917 está, si la tomamos, está como, seguramente los abogados lo saben más, es como por como apartados, pero decirle, por ejemplo, derechos sociales, ¿no? Por una parte. Entonces, dentro de estos, primera parte, se encuentran desde luego los derechos humanos, que ahora llamaríamos, ¿no? o los derechos individuales, las garantías individuales, ¿no? Los derechos sociales, garantías individuales, que eran parte importante y que ya desde hecho buena parte de ellos venían desde la de 1857, ¿no? Ya estaban ahí puestos, sobre todo
pues desde que fue la independencia, uno tal como la libertad, el abolir el esclavismo, etcétera, ya de alguna manera estos derechos sociales ya se han plasmado en la de 1857. Aquí lo único que se hace es se conserva esa parte de las garantías individuales, de los derechos sociales, pero además se implementa, como dijimos, los laborales, que era una bandera o una digamos propuesta que se tenía con los liberales, con el Partido Liberal Mexicano, ¿no? Con esto de las 8 horas de trabajo, con al mismo trabajo, mismo sueldo, los días de descanso, el derecho a la huelga, o sea, todo esto que ya lo traían los hermanos Flores Magón justamente y con el Partido Liberal, pues aquí logra se ve plasmado parte en la Constitución, ¿no? Entonces también otras inquietudes que traían este lado, por ejemplo, los que traían los que estaban por el lado de Zapata o que luchaban por el lado de las tierras, pues también ahí se empieza a ver plasmado lo que era la propiedad, la tenencia de la tierra, la propiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, bueno, pues si gustan hacemos aquí un alto y continuamos. Vamos a un corte, a una cápsula y regresamos, por favor. Muy bien, regresamos. Bueno, pues esperemos que les haya agradado la cápsula y continuamos con el tema. Nuestro apuntador aquí atrás de cámaras, aprovechamos, nos decía que tal vez sería interesante hablar un poco sobre el contexto internacional, ¿no? Es decir, si bien es cierto que estábamos en una revolución mexicana y que había varias fracciones y que cada una logró de alguna manera introducir sus inquietudes, sus peticiones, pues también hay un contexto internacional el cual hay que tomarse en cuenta. Hay que tomarse en cuenta, exactamente. Es decir, movimiento sindical, movimiento obrero, pues no surgió en México, desde luego, ¿no? Se encontraba todo un fuerte movimiento en el contexto internacional, en donde de ahí se abrevaron estos del Partido Liberal Mexicano, desde luego, y otras corrientes, pero era porque era un contexto internacional, al final de cuentas, sí. Había reuniones a nivel internacional, sindicato, etcétera, etcétera, y bueno, son esas inquietudes donde empiezan a correr o empiezan a bajar para los trabajadores o los obreros, y bueno, pues se dan cuenta que tienen derechos, ¿no? Entonces también pedían el derecho a la huelga, el derecho, porque recordemos que habían sido reprimidos en el Porfiriato, ¿no? 2 huelgas importantes, pues fueron reprimidas, entonces pedían este derecho ahora y que se plasmara dentro de la Constitución, ¿no? Entonces, eso fue importante justamente, y no hay que olvidar en el contexto internacional también, pues que mientras aquí estábamos en la Revolución, pues para estas fechas estaba la Primera Guerra Mundial, ¿no? También en todo su apogeo, ¿sí? Bien, entonces, pero bueno, ¿de qué manera al ponerse en práctica, ya entrar en vigor la Constitución de 1917, el 5 de febrero, de qué manera nos va a afectar aquí este pueblito todavía incipiente, no actualmente, no se asusten, pueblito incipiente en 1917, ¿no? Con poca población, don Emilio, profe, Iliana, poca población, en realidad todavía casi de autoconsumo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, si es que se modificó, nos cambió, nos afectó a la población en aquel momento, o qué trajo como consecuencia, digamos, el que haya entrado esta Constitución en vigor? ¿Qué fue lo que pasó aquí en Tecate? Mira, seguramente usted se la sabe muy bien. Bueno, yo la información que tengo es que cuando ya se promulgó la Constitución del 7 de febrero de 1917, Venustiano Carranza, pues le tocó, por decir algo, estabilizar o consolidar la República, porque en los años anteriores pues eran puras revoluciones, puros pleitos ahí, sí, entre generales de aquí para allá. Entonces él se dedicó a consolidar el Estado mexicano. Entonces, después de la Constitución, él mandó que en todos los municipios de México se nombraran presidentes municipales. Y ahí fue cuando donde entra la historia de Tecate, en ese aspecto. Y de eso, pues aquí Emilio es el que nos puede ilustrar. Sí, antes de pasar la batuta aquí a don Emilio para que tome los otros 20 minutos. Y hable al respecto. Sí, aquí en este caso, a quien le tocó hacer o poner en práctica ese decreto del presidente o esa orden del presidente,
pues fue a Esteban Cantú, ¿no? Era quien estaba como encargado, bueno, aquí como gobernador, se dijo el gobernador del territorio, y bueno, fue quien le tocó convocar, y para ello, desde luego, pues decidió hacer los municipios, ¿no? Recordemos que Tecate para el 17 todavía no era municipio, entonces va a crear el municipio de Tecate y también el de Tijuana, ¿no? Entonces, con eso, ahora sí, ya que están creados los municipios, se busca las elecciones, ¿no? Para sacar al presidente municipal. Entonces fue a Esteban Cantú a quien le va a tocar hacer esto, o este proceso, ¿no? de cambio y de tener los municipios y sus presidentes, ¿no? El primer presidente, entendemos, fue Roque Santana, ¿no? Así es. Bueno, para retomar un poquito del bloque anterior que hablaban de esas 8 horas, hay que recordar a un gran pensador primeramente, ¿no? Roberto Owens, que precisamente este europeo, al mirar tanta esclavitud con los empresarios, él establece, busca en sus ideales, en su forma de pensar, la jornada de las 8 horas. ¿A qué se debe esto? A lo siguiente: el empresario nunca pensó en que el cuerpo se agota. Entre más exprimiera al trabajador, para ellos, según, entre comillas, mejor. Eso nunca sucedió. Observó ese movimiento, ese momento entre trabajadores y empresarios. Entonces él busca eso de las 8 horas. Y por cierto, eso se llegó a crear y a aceptar con el tiempo, ¿no? Una persona que descansaba, pues lógico es que con más ganas amanecía de trabajar. Una persona agotada, lógico, no iba a tener el mismo rendimiento, pero es precisamente en ese pensar Roberto Owens, europeo de nacimiento. Bien, en cuanto a 1917, vamos a hacer un poquito de historia, cómo se comportaba nuestro Tecate querido. Bueno, yo no lo conocía, pero ahora lo quiero mucho. Hubo anteriormente a ese primer periodo de ayuntamiento, pues hubo unos comisarios, ¿verdad? Que era como se les conocía, que era la máxima autoridad. En él recaía toda la responsabilidad de la estabilidad de un pueblo, ¿no? De una comunidad. Tecate en aquellos entonces pues no llegaba ni a los 1000 habitantes, andábamos por ahí como en unos, no me acuerdo si unos 400, 500, y pues relativamente la comunidad era pequeña, muy pequeña, era muy pequeña, sí. Y en historia de autoridades, bueno, sabemos perfectamente que nuestra primera autoridad, para tener algo de antecedente al respecto, la primera autoridad en Tecate se genera en 1862. Entonces, ¿qué es ese 1862? ¿A quién iba a corregir, a quién iba a amonestar este personaje, no? Pues sí había alguien a quien amonestar. Según eso, en aquel entonces había mucho robo de ganado, el abigeato y algunos enfrentamientos que se daban los indígenas con la invasión europea. Hay que entenderlo que así fueron los primeros años. Bueno, ese personaje se llamó José Mogor, de origen español, que pues dicho sea de paso fue el primer hombre donde se genera el primer mestizaje en Tecate, ¿no? Sí. Primer hijo nativo de Tecate fue precisamente con una indígena y él. Bien, dicho esto, llegamos Antes de continuar con esto, para que no se vayan a quedar, aunque ya en alguna ocasión lo hemos mencionado, pero digo para que la población no se vaya a quedar con la idea de que José Mogor se la pasaba en una oficina sentado, ¿no? Sino que pues no había población, bueno, no había un núcleo de asentamiento poblacional. Claro que no. Entonces, aunque era la autoridad, pero pues tenía que andar ranchando, ¿no? Así es. En lo que le correspondía como los límites de
de lo que era la parte que tenía que administrar, pues bueno, él, o aplicar la justicia, pues él tenía que andar arriba de su caballo, ya lo habíamos hecho en gran ocasión, y pues andar ranchando, ¿no? Entonces pues traía seguramente, y esto no me consta, pero probablemente así fue, pues había traído su morralito, su maletín, y sacaba su tinta, sus papeles, y ahí donde llegaba, pues le ponía una mesa y empezaba a escribir, ¿no? Entonces, no era que estuviera aquí en Tecate, lo que actualmente es la Mancha Urbana, sentado en una oficina y venían los rancheros a poner las quejas, ¿no? Pues a ver, tenía que andar él en el municipio recorriendo. Así es una ilustración muy buena la que hace Héctor. Así era, mire, y quiero decirles que el asentamiento de este personaje fue en San Valentín, ¿eh? San Valentín, él tenía su oficina, Héctor. Su oficina era su residencia. Prácticamente me atrevo, ahorita ya con los avances en la investigación, me atrevo que este personaje despachaba en la casa de Juan Bandini, porque precisamente él cuidaba el rancho de Juan Bandini y la casa de Juan Bandini estaba en San Valentín, no en el rancho San Valentín que ustedes conocen ahora, no, hay un espacio, un lugar donde estuvo esa residencia. Bien, es algo para que queremos aportar al respecto para entrar nuevamente al 17. Muy bien, bueno, pues así nos dejó Don Emilio en suspenso, porque vamos a ir a una cápsula, a la segunda de este programa, y ahorita regresamos ¿cómo dicen? A deshilar el madejo, ¿cómo dicen? Sí, bueno, a deshilar la madeja. Ahorita regresamos. Hola, bienvenidos a su cápsula de Instantes en el Tiempo. En esta ocasión les hablaremos de una colección fotográfica que retrata a la secundaria Francisco I. Madero. La colección consta de 4 imágenes, 3 son fotografías grupales y una retrata a los profesores fundadores de dicha secundaria. Bueno, las imágenes son en blanco y negro y datan de la década de los 50. Dicho esto, vamos a ver las fotografías. Fíjate bien, quizá aparezca tu mamá o tu papá, algún tío, tía, la abuelita, o incluso sales tú mismo en esta imagen. El retrato grupal es del ciclo escolar 1952-1953 y es el primer grado. Nuestra segunda imagen es el mismo ciclo escolar, pero esta vez se ha retratado al segundo grado, liderado por el profesor Víctor Manuel Espinosa Belueta. En esta otra imagen se retrató a la generación de 1954. En la siguiente imagen se retratan a los profesores fundadores, el profesor Armando Maldonado, José Gutiérrez Durán y Benjamín Chávez. Muy al estilo de los 50, tanto peinado y uniformes. Bueno, recuerde que si usted sabe más acerca de estas imágenes, puede mandarnos información a nuestras páginas de Facebook o a nuestro correo electrónico. Nos vemos hasta la próxima. Bien, pues terminado el periodo de las comisarías que le tocó precisamente a despedir esa gran época de los comisarios, fue a don Manuel Vizcarra, un gran personaje que tuvo Tecate, de veras, y a un hombre que honestamente no se le ha hecho justicia. Vamos siendo claros. Así es. Y como muchos personajes de nuestro municipio, que los tenemos, pues más ni los conocemos. Sí, ahora también habría que hacer aquí una anotación que aunque es Vizcarra,
no es de los Vizcarra, digo, para los que somos de Tecate, no es de la familia Vizcarra que actualmente conocemos, ¿no? Es de otra línea, otra vertiente que no, vaya, no son, pues seguramente no están ligados así de manera cercana, ¿no? Tal vez si le arrastramos, pues sí resulta que ya por el apellido, ¿no? Pero no, de manera cercana no están vinculados. Sí, hay que meternos a la genealogía y una investigación muy profunda, ¿no? Y inclusive entre los historiadores reconocidos, unos lo ubican que es del estado de Chihuahua y otros de quién sabe qué lugar del norte, pero no, él era del estado de Sonora. Pero los Vizcarra que conocemos nosotros son de Concordia, Sinaloa. Así es. Sinaloa, así es. Bien, entonces a él precisamente, a Manuel Vizcarra, le toca terminar ese periodo y a la vez convocar a elecciones. Así es. Es un dato muy importante, ¿verdad? Entonces, convocaba elecciones, bueno, pues ahí se desconoce de cuánto se componían los aspirantes a dirigir esta administración en aquel entonces de este pueblo, pero aquí quien sale electo es el señor Roque Santana. Fue nuestro primer presidente municipal, para aquellos que confundimos muchas las veces el periodo del 54, ¿verdad? De los 50 con el de 1917. Cuando le preguntamos a una persona por ahí, oye, ¿quién fue el primer presidente municipal? No, pues fue don Eufrasio Santana. No, el primer presidente municipal en Tecate fue don Roque Santana. Pero ya en el Estado Libre y Soberano, ¿verdad? Cuando se constituye es otro periodo, y ya bajo las normas del naciente estado de Baja California, entonces sí entra otro Santana, que es don Eufrasio Santana, ¿no? Que en este caso, bueno, para las personas que son nativas de Tecate el nombre se les hará muy común y lo identificarán muy bien, pero aquellas personas que no son de la ciudad o que van llegando, pues habría que decir que Roque Santana y Eufrasio pues obviamente eran hermanos, ¿no? Y que además eran empresarios o comerciantes. Así es. Los primeros empresarios. Sí, digamos, de las que venían de la ciudad de Mexicali. Ellos empiezan en Mexicali, aquí llegan, se asientan en Tecate y van a empezarán con una cantina, donde actualmente, bueno, ahí en la esquina entre Portes Gil y Avenida Hidalgo, ¿no? En esa esquina está la cantina, actualmente una gasolinera, y con el tiempo pues empiezan a crecer, les empieza a ir bien, sobre todo por el periodo de la ley seca en Estados Unidos, y empiezan a tener por un lado una cantina en una esquina, enfrente o el hermano Roque pone otra cantina, entonces ahí se dan la competencia ellos dos. Y luego el hotel. Y luego ponen un hotel ahí en segundo piso, y también por ahí tenían un restaurante, ya tenemos algunas imágenes donde se ve ahí un restaurante. Entonces esa esquinita fue creciendo, pues bueno, los negocios, después bueno, construyeron sus casas, que por ahí estaba también, que ya algunas ya las tumbaron, pero que también construyen sus casas sobre la misma avenida, y ellos serán los presidentes, ¿no? En ese por eso la calle Hidalgo era la calle principal en esa época. Así es, por ahí está el movimiento, por la Hidalgo. Pues era la calle de circulación desde la época de las diligencias. Así es. Hay que entender esa manera. En alguna ocasión recuerdo que entrevistamos, cuando andábamos haciendo el libro de memoria histórica de la profesora Viviana, la maestra Viviana, me acuerdo que entrevistamos, se me va el nombre del señor, pero es dueño de uno de los motelitos aquí muy antiguos de Tecate, y él nos decía que muy curioso, dice, no, pues es que calle en ese tiempo pues solamente había una. Señor Moller. Sí, yo creo que sí. Señor Moller, sí, exactamente, señor Moller decía, era la única calle en Tecate, era la calle más larga del mundo, porque empezaba en Tijuana y terminaba en Mexicali, ¿no? Entonces, pues sí es cierto, formaba parte, ¿no, de la misma. Y tocaba partes internacionales, porque no era por la Rumorosa, era por Estados Unidos. Claro, por Estados Unidos, ¿no? Internacional. Así, hasta que ya abrieron aquí, justamente también con Esteban Cantú, pues abren el Camino Nacional, ¿no? Pero justamente este personaje, bueno, hablando de Roque Santana, y después en el 54 de su hermano, pues eran estas personas, empresarios de aquí de Tecate, bueno,
que vinieron a Tecate, empezaron sus negocios, radicaron un tiempo aquí y bueno, dejaron pues historia, ¿no? Digamos. Claro, así es. Dejaron historia y fue el que le tocó ser el primer presidente, claro, con su gabinete, ¿no? ¿Y qué es lo que le correspondía a los ayuntamientos en ese momento? Pues básicamente la seguridad y los servicios, ¿no? Los servicios, en este caso, pues tener a sus policías, tener en lo posible alumbrado público. Ese alumbrado público es una preciosidad como inicia en Tecate, está muy bonito. Pues seguramente... Precisamente lo de la familia Downey hacen una aportación para el alumbrado público. ¿Ah, sí? O sea, donó una lamparita de gas para cierta esquina que donde había un poquito más de riesgo en aquel entonces. Pero fue la primera luz pública la familia Downey la dona. Por ahí hay un documento que nos habla de eso, ¿no? Pero ahora hay que pagar mucho por la luz. Pues sí, pero no queda de otra, ni modo. Bien, no hablamos de cosas tristes. Fíjense que es lo que comentaba Héctor, de dónde viene esta familia. Esa familia viene de Chiquilistán, Jalisco. Dicen, las entrevistas que hemos hecho al respecto, dice, a lomo de burro salen de Chiquilistán, Jalisco, hacia Chihuahua, ¿no? Y entran por aquel rumbo para establecerse en California. Posteriormente ellos como dentro de sus conocimientos tenían el oficio de garroteros, ¿no? Barroteros. Eran barroteros, pero unos garroteros y otros barroteros. El barrotero es un personaje que se dedica al explosivo. Entonces, en ese entonces, en la presa Morena en Estados Unidos, ¿verdad? Se ocupaba de esos personajes con esos conocimientos. En ese entonces, los señores, conociendo Tecate, y había un personaje que tenía una cantina, el Chale Vargas, de origen griego, ¿sí? La casita todavía por ahí en los 60, 70 por ahí, o 80 la tumbaron, ¿verdad? Entonces, este Chale Vargas trabajaba precisamente en San Diego y es una de las personas que también vende licor en aquel entonces. Es donde se establecen las cantinas de los Santana. Y mirando esa necesidad, pues ahí hicieron su agosto. Claro. Así es. Pues sí, ahí aprovechaban la situación del momento. Así es. La situación internacional, ¿no? Bueno, de aquí del país vecino en todo caso. Y bueno, en todo caso, también estos ayuntamientos, bueno, tendrían que pues recabar fondos de alguna manera, ¿no? Y a falta de población, pues seguramente les tocaba cobrar algunos impuestos locales, algunas multas tal vez también aquí de manera local, y era la manera como se hacían de un poco de recursos, ¿no? Un poco de recursos, y pues siempre fue una problemática. Bueno, históricamente Tecate ha tenido problemas para sostener el ayuntamiento, no llámese el 17, llámese los 50, los 60, siempre ha sido... Llámese 2015, sí, 2016, siempre ha sido una problemática el poder tener recursos para sostener, mejor dicho, sostener al ayuntamiento, ¿no? Lo que es ese punto es muy bueno hablar de eso. Entonces, aquí en el caso de Tecate, el ayuntamiento durará, bueno, algunos años, porque también habrá que decir que las presidencias, a diferencia de ahora, eran por años, ¿no, Emilio? Cada año se cambiaba de presidente, y dura unos pocos años, y definitivamente tienen que, pues, abortar la misión, dirían, y declararse en imposibilidad de pagos. No podían sostener el ayuntamiento, por lo tanto se tiene que disolver, ¿no? Pero hay algo muy importante. Por dignidad, en aquel entonces un funcionario dejaba de ejercer porque no había quien le pagara. Ahora no, ahora se quedan ahí y demandan. Pues sí, porque me debes. Y otra cosa interesantísima, por ejemplo, el pueblo no podía pagarles, no había recursos, pero también lo que sucedía es lo siguiente: estos señores que se iban no protestaban, pero dicen que un ayuntamiento no tenía
mucho menos para su sueldo, mucho menos darle al pueblo lo que necesita. Eso fue lo que sucedió en ese entonces. Y así cae, así muere el periodo de ayuntamiento, que fue de seis años. 6 años. O sea, duró un sexenio y se acabó. Un sexenio, No exactamente. Un sexenio como de 8 presidentes, porque hubo muchos cambios. Sí, fue esta primera etapa de los ayuntamientos que fueron consecuencia, o a partir de, mejor dicho, de la promulgación de la Constitución del 17, pues van a ser la primera experiencia que va a tener Tecate como municipio. No muy grata, nos fue mal, digamos, no logró mantenerse, pero de ahí surgieron cosas interesantes, cosas importantes, que bueno, tendrán que pasar muchos años, décadas, para nuevamente volverse a hacer o considerarse como municipio, en el caso de Tecate, ¿no? Sí, llega el nacimiento del parque en 1918 con, me parece que José María Coronel, personajes que de verdad son dignos de recordar, ¿verdad? Y no olvidarlos dentro de nuestra historia. Y precisamente el 5 de febrero fue cuando la primera piedra. Ay, señores, tenemos algo más de la primera piedra, el 5 de febrero, precisamente. 5 de febrero también se pone la primera piedra en el es el parque. 4, ¿no? El 4, perdón. 4 de febrero. Bueno, es que es el 4 de febrero. El desfile el día 5. Tenemos que desfilar nosotros. Sí. Sí, se pone la primera piedra. Pues con esto concluimos el programa de esta semana. Esperamos vernos la próxima, que nos hablan, y agradecer nuevamente a California Medios, a Rubén, que está atrás de ahí en los controles, y a los jóvenes que están atrás de cámara por acompañarnos. Ileana, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos después en otro momento. Dentro de 8 días. Gracias. Muchas gracias.